Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Seguimos en Más de uno Madrid Norte y lo hacemos recibiendo en el estudio que tenemos implantado aquí con todas las medidas de seguridad en nuestra radio, recibiendo al alcalde de Manzanares el Real, que es Luis Labrador. José Luis Labrador Bioque, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, Sonia. ¿Qué tal? Muchas gracias por acercarse hasta nuestro programa. Lo primero, como siempre, estamos hablando y preguntando por la situación epidemiológica. El último dato, aunque mañana saldrán de nuevo datos de incidencia, es una tasa de 391 en la localidad de Manzanares. ¿Cómo está evolucionando? La verdad es que estamos preocupados, pero bueno, preocupados por los datos a nivel general, no solo particularmente en Manzanares el Real, sino a nivel general, que está subiendo la incidencia de manera descomunal y por tanto yo creo que la responsabilidad una vez más toca pues ponerla por delante de cualquier otra cuestión. Es verdad que ahora tenemos que ir con mucho más cuidado, es verdad también que hay más vacunados y que eso también garantiza de alguna manera reducir la complejidad en cuanto a los contagios, pero no los contagios en sí, y por tanto, sobre todo aquellas franjas de edades, sobre todo los jóvenes, según nos están diciendo desde las autoridades sanitarias, pues tienen que reforzar mucho la responsabilidad y las medidas de seguridad, no olvidarlas. La mascarilla, las distancias de seguridad, eso es lo que hay que primar ahora. Eso es lo que prima y es lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, para organizar todo tipo de eventos en esta época en la que estaríamos de fiestas patronales. Todos se están adaptando. Me gustaría después comentar cómo se están desarrollando ya nuestro verano 2021 en Manzanares el Real, pero antes le quería preguntar, también esa pandemia muchas veces deja aparcados algunos proyectos. Le quería preguntar por el colector de la avenida de la Pedriza. Hace algunos días estuvo aquí en este estudio el portavoz del Partido Popular de Manzanares, Carlos Martín, y hacía referencia a la tardanza que ha habido para solucionar el problema del colector. Primero, ¿cuál es ese problema de ese colector en la avenida de la Pedriza? Bueno, pues al parecer el colector de la avenida de la Pedriza es un colector que transcurre por toda la avenida de la Pedriza, justo en la orilla del río Manzanares. Es un colector que en una de las fases está al descubierto por temas de cota y demás, y pues a causa de la vegetación y de que es un colector que tiene más de 30 años, casi 40 años en su instalación, pues ha sufrido una serie de daños, no ahora, sino hace ya más de 20 años, lleva sufriendo una serie de daños que está causando vertidos de diferente índole tanto al río como al CAT de regantes de Manzanares el Real. Es un problema que nosotros desde el equipo de gobierno ya desde el principio insistimos en poder solucionarlo, y ahí le doy la razón al señor Martín. Este equipo de gobierno es quien lo va a solucionar. Dice eso porque decían desde el Partido Popular que se estaría acusando a su portavoz de que en tiempos en los que era concejal no hizo nada por solucionarlo, ahora sí. Por eso supongo que esa aclaración. Pero ¿por qué no se ha solucionado hasta ahora si me dice que son daños que vienen de largo en ese punto? Siempre ha habido y está encima de la mesa una sustitución completa de todo el colector, pero viene de la mano del desarrollo, el futuro desarrollo en la finca Ulloa. La finca Ulloa es un desarrollo urbanístico que queda pendiente, que necesitaría una ampliación considerable de ese colector por el número de viviendas y el número de habitantes que ampliaría en esa zona. Por eso siempre se ha dejado aparcado, porque además la inversión es bastante cuantiosa para una sustitución completa de ese colector, y por tanto se ha quedado supeditado ese desarrollo, porque el quien desarrolle esa zona es el responsable de la sustitución de ese colector, insisto, con una cuantía económica bastante considerable. Nosotros ya al inicio viendo que en legislaturas anteriores la cuestión de los vertidos se estaba complicando, ya al inicio de la legislatura dijimos, esto hay que solucionarlo inmediatamente, hay que tomar una determinación, y por eso en noviembre del 2019, pocos meses después del inicio de la legislatura, ya nosotros pedimos unos presupuestos a diferentes empresas para saber de qué cuantía estaríamos hablando, no para la sustitución, pero sí para la reparación y evitar esos vertidos en la parte descubierta, que es la que estaba teniendo esos daños. Nosotros ya lo hicimos en noviembre de 2019 para poder esa cuantía reflejarla en los presupuestos, en los primeros presupuestos que este equipo de gobierno
diseñó los presupuestos de 2020. Unos presupuestos que reflejamos 60.000 euros para la reparación de ese colector. En febrero de 2020 entran en vigor los presupuestos municipales, es decir, ya podíamos iniciar todas las gestiones. En marzo estalla una pandemia mundial, que hay a quien se le olvida, para ciertas cuestiones hay a quien se le olvida, pero en marzo estalla una pandemia mundial. Todas las gestiones administrativas se paralizan, porque la gente se quedó, como bien sabes, en su casa, nos quedamos todos confinados. Cuando se decae el estado de alarma y se levantan los trámites, se empiezan a gestionar todos los trámites. De hecho, el concejal de Medio Ambiente de Manzanares el Real, el señor Román, lo explica en el pleno de julio, explica que ha habido trámites, y de hecho se lo demostró al señor Martín del Partido Popular claramente y además documentalmente, con las diferentes entidades autonómicas para poder acometer esos trabajos de reparación del colector. Tengan en cuenta que ese colector va, como decía, bordeando, bueno, en la orilla del río Manzanares, una zona de máxima protección, con lo cual se necesitan todos los permisos de medio ambiente. Medio ambiente, por cierto, gobernado, Comunidad de Madrid, por el Partido Popular, que también el señor Martín esto se le olvida. Lo que nos sorprende, y es lo que me comentabas al principio, lo que nos sorprende a muchos en el municipio, es que el señor Martín ahora diga que esto es una cruzada casi del señor Martín, cuando durante 2 años que estuvo trabajando, estuvo como concejal de Parques y Jardines en el equipo de gobierno anterior, nunca dijo nada. Puede preguntar a cualquiera de los concejales que compartieron gobierno con él, él nunca dijo nada. Es más, es sorprendente, y esto la verdad es que es un poco tristeza que sea así, es sorprendente, bueno, pues que siendo concejal de Parques y Jardines, quizá el único proyecto importante que este señor hizo, que el señor Martín hizo, fue un proyecto de presupuestos participativos de la Asociación de Mayores, que eran unos huertos urbanos para mayores, construir unos huertos urbanos para los mayores en Manzanares el Real. El señor Martín aquí en los micrófonos de Onda Cero dijo que había una posible contaminación del CAC de Regantes, CAC de Regantes que él preside, por cierto, una contaminación importante por estos vertidos. Estos vertidos, como digo, no son de ahora, más de 20 años con estos problemas. Y el señor Martín, hace más de 2 años, cuando estaba en el equipo de gobierno, hizo esos huertos urbanos en el CAC de Regantes. Es decir, hace 2 años no estaba contaminado e instaló unos huertos para los mayores en ese CAC de Regantes contaminados según él. Me parece que la incongruencia, bueno, pues está ahí encima. Pero finalmente, ahora sí se va a hacer. ¿Cuánto se va a destinar para ese presupuesto y qué trabajo se va a hacer para tratar de solucionarlo? 50.000 euros, que es el presupuesto holgado que nos habían proporcionado, y lo que se va a hacer es un encamisado interior del tubo que está al aire para evitar ese desplazamiento del tubo. Se encamisa interiormente con una serie de bypass y demás para que esos fluidos, bueno, pues no salgan al exterior. Eso es una de las inversiones que se va a hacer próximamente en el municipio. ¿Se sabe un poco fecha para cuándo se podrá hacer este trabajo? Estamos esperando los últimos permisos, esperamos que para después de verano iniciar los trabajos. Como decimos, una de las próximas inversiones, pero también para los presupuestos municipales. Dejó crítica aquí el portavoz del Partido Popular. Si le parece, vamos a escuchar ese corte referido a los presupuestos municipales en la voz de Carlos Martín. Hace 6 años, cuando yo soy concejal, entro de concejal de Manzanares el Real, mi lucha era que ese colector se arreglase. No ha podido ser hasta ahora. Colector, pero vamos a pasar ya de tema al siguiente. Hace 3 meses que se ha aprobado. En todos los plenos que ha habido a continuación, ha habido modificación de créditos, pues en todos 3 o 4. ¿Por qué? Pues porque de lo que se aprobó en ese presupuesto a lo que se va a ejecutar ahora, pues prácticamente no hay nada. Tenemos mucha desconfianza hacia su gestión. Nosotros aprobamos una compra de un parque en el mes de diciembre del año pasado con un pleno extraordinario. Pedimos 2 millones
a un banco para adquirir eso. Y resulta que teníamos 5 millones de remanente, que evidentemente en diciembre no se podían utilizar, pero en enero sí. Ahora vamos a afrontar todas las obras del mundo. ¿La Casa de la Montaña? Sí. Y como tenemos dinero, en lugar de por 300, por 400.000 euros. ¿La biblioteca? Sí, y con fondos propios. Ya no esperamos a vender las parcelas. El problema que vamos a tener, desgraciadamente, yo creo, y ojalá me equivoque en Manzanares, es que en 2 años, que quedan de legislatura, vamos a pasar de un superávit de 5 millones de euros, cuidado, que lo han conseguido los socialistas, pero vamos a pasar en estos 2 años de un superávit de 5 millones a una deuda de 2. Ojalá que todo eso sea para bien, que sea para bien del pueblo. Bueno, pues ahí escuchábamos sobre todo esa última idea que criticaba que de 5 millones de superávit se podría pasar en estos 2 años a tener 2 millones de euros de deuda. ¿Qué le contesta? Realmente no es verdad. Primero, hay que retrotraernos al inicio de los gobiernos socialistas y progresistas en Manzanares el Real. Es verdad que cuando el equipo de gobierno, el primer equipo de gobierno socialista y progresista en Manzanares el Real entró a gobernar el ayuntamiento, nos encontramos con un montón de deuda. Nada tenía que ver esa deuda con las inversiones públicas, sino deuda de otro tipo, y además con un montón de facturas en los cajones. Todo esto gracias a la derecha, que había gobernado Manzanares el Real anteriormente. Es verdad que los equipos de gobierno socialistas, cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, este nuevo equipo de gobierno entró en el equipo de gobierno, teníamos 3 millones de euros de superávit. 3 millones de euros, que no podíamos utilizar puesto que la ley Montoro, bueno, pues nos impedía hacer uso de ese remanente de tesorería. Durante los 2 años que llevamos de legislatura, este equipo de gobierno ha ahorrado 2 millones. Es decir, es verdad que nos encontramos ahora mismo con 5 millones de euros de superávit. Es verdad que tuvimos que pedir un préstamo bancario para adquirir de manera inmediata, porque así nos lo marcaba la propiedad, que o lo comprábamos o perdíamos la oportunidad de comprar el mayor espacio público en Manzanares el Real y que tan necesario es para nuestro pueblo, que es el nuevo parking que ahora vamos a rehabilitar, vamos a asfaltar y a poner decente para su uso en Manzanares el Real. Lo pedimos porque no podíamos hacer uso de ese remanente de tesorería por la ley Montoro, ley aprobada y puesta en marcha por el Partido Popular, que también se le olvida al señor Martín. Es verdad que el proyecto de presupuestos para 2021 fue diseñado y puesto en marcha de una manera, pero también evita comentar el señor Martín que el Partido Popular, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en 2021 retiró de los planes de inversión regional 1 millón de euros para invertir en proyectos en Manzanares el Real. Nos quitó la Comunidad de Madrid 1 millón de euros al Ayuntamiento de Manzanares el Real. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Manzanares el Real? Gracias a aprobar por parte del Gobierno de España la ley para poder utilizar ese remanente de tesorería durante estos 2 años siguientes a consecuencia de la pandemia, tenemos que ejecutar todos esos proyectos de manera inmediata con ese remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería de 5 millones de euros, que no todo, 3 millones, no llegará a 3 millones, lo vamos a emplear pues en una nueva biblioteca para Manzanares el Real, una biblioteca que inicialmente estaba supeditada a los planes de inversión regional que no se les ha visto todavía aparecer por ningún sitio. A lo mejor la señora Ayuso, al señor Martín sí se lo puede explicar más claramente, pero bueno, tampoco tiene mucha intención el señor Martín en hablar con sus compañeros del Partido Popular de Madrid, pero bueno, sí que es verdad que nosotros no vamos a renunciar a esa biblioteca importantísima para Manzanares el Real y lo vamos a ejecutar con fondos propios, pero también vamos a ejecutar una Casa del Mayor, un centro integral, también con fondos propios, y la reforma de ese parking que decía antes para los manzanariegos, para impulsar el turismo, para impulsar el bienestar en nuestro municipio, para impulsar la cultura, el bienestar social. Si a eso es lo que critica el señor Martín, que nosotros vamos a utilizar 3 millones de euros en inversiones para nuestro municipio, pues que se lo haga mirar el señor Martín y el Partido Popular. No me ha nombrado la Casa de la Montaña, que es uno de los proyectos que personalmente, individualmente han criticado los populares. Vamos a escuchar esa crítica que hacía, porque además quiero preguntarle por algo que me pareció curioso. Decía que le iban a conocer como la Casa de Rejón. Vamos a escuchar de nuevo a Carlos Martín.
La Casa de la Montaña se va a construir, evidentemente, prácticamente en la montaña, con lo cual la utilidad solo puede ser para eso. Ahora mismo, para la biblioteca, hemos alquilado un local en el centro del pueblo, fantástico, con, no sé, 200 y pico metros cuadrados. Arreglar ese local nos va a costar 50, 60.000 euros seguro. No podemos utilizar esos 400.000 euros en comprar ese local. Le tenemos en el centro del pueblo, con todo lo que le queremos hacer. Le podemos hacer Casa de la Montaña, le podemos hacer para los mayores, a lo que queramos. Un local en el centro del pueblo, en lugar de invertirlo en una Casa de la Montaña que posiblemente se quede, vamos a llamar la Casa de Íñigo de Errejón, porque te puedo decir, y viene a cuento, aunque no pueda decir nada más, mira, ahora en Manzanares los plenos se graban y vale como soporte, digamos, ya no hacemos transcripciones. Hace 2 plenos, en el primer pleno, que el acta es el vídeo, un concejal del partido Ciudadanos pone un vídeo de Íñigo Errejón, en el que dice que hay que construir una Casa de la Montaña, Qué curioso, cuando eso se publica, hay un desfase de 45 minutos que no aparecen en ese vídeo. Y de hecho no se aprobó en el pleno pasado, que se tenía que haber retirado. Se retiró del pleno. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Sí, empezar por preguntarle por esa Casa de la Montaña y después pues esa referencia a Íñigo Errejón y esa referencia también al acta. Ya aquí en estos micrófonos, Sonia, hemos explicado lo que es el proyecto de la Casa de la Montaña. Es verdad que Manzanares el Real, una de las carencias que tiene son de espacios municipales. Por eso ahora es el momento en el que podemos invertir en espacios municipales necesarios. El proyecto de la Casa de la Montaña es un proyecto que asumimos dentro del equipo de gobierno porque entendemos que Manzanares el Real, un municipio que es montañero por definición, no dé un espacio a la montaña, a la cultura de la montaña, a la naturaleza, al deporte montañero, como otros municipios. Por ejemplo, Cercedilla tiene un museo, una casa museo dedicada al esquí. Manzanares el Real, ¿por qué no puede ser referencia a nivel regional y a nivel nacional incluso en el ámbito de la montaña, de la cultura, del deporte de la montaña? ¿Por qué no podemos tener un espacio dedicado a esto? Bueno, pues ese es el proyecto del equipo de gobierno. El señor Martín, así como otros miembros de la oposición, bueno, pues mezclan churras con merinas, quieren dedicarlo a la política nacional. Bueno, estamos hablando de gestión municipal, estamos hablando de espacios municipales para los vecinos. Si esto es lo que les molesta, pues yo sinceramente lo lamento. Sobre el tema de las actas, es verdad que el primer pleno que se grabó por videoacta, pues tuvo un fallo. En la emisión hubo un corte, es un corte en la emisión de YouTube. Bueno, pues un fallo técnico que además se demostró claramente que hubo un fallo técnico justo en el momento en el que el señor portavoz de Ciudadanos había puesto un vídeo sobre la Casa de la Montaña, sobre Errejón. Bueno, pues intentaron hacer ver que había un corte premeditado. Bueno, se está demostrado, insisto, en que ese corte fue por la emisión, la falta de emisión. De hecho, se ha vuelto a publicar una vez que se ha aclarado, a publicar el vídeo completo. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Oiga, pues es que los fallos técnicos son los que hay y nosotros queremos avanzar, y el avance está dentro del ámbito técnico, también dentro del ámbito digital para las actas digitales, que es a donde vamos. Pues avancemos y miremos de cara al verano, nuestro verano 2021, cómo se está desarrollando, porque ya ha habido actividades y qué nos espera. Sí, bueno, nosotros hemos publicado un programa en nuestro verano 2021 con todas las actividades del verano, julio y agosto, en Manzanares el Real. Es verdad que nos hubiese gustado haber publicado el programa de fiestas de verano en Manzanares el Real, no ha podido ser. Hemos tenido que aparcar la Semana Cultural, ya tradicional también en Manzanares el Real, y posteriormente pues las fiestas de agosto en Manzanares el Real. Pero hemos diseñado este evento, como en otros municipios han diseñado también sus programas culturales, deportivos y demás. Nosotros hemos querido hacer un programa amplio, donde la música, el deporte, el ocio, la cultura, pues tenga su espacio. Sí que es cierto, con muchísima precaución, con muchísimas medidas de seguridad, y no todo lo podemos hacer, no todo lo que nos hubiese gustado. De hecho, en una entrevista os comenté que queríamos poner en marcha el toro con patatas. Al final las medidas
las medidas sanitarias pues nos han dicho que este año tampoco podemos hacer el toro con patatas, pero sí que es verdad que durante la semana del 31 al 5 hemos intensificado actividades deportivas, culturales y de ocio en Manzanares el Real para jóvenes, para niños, para los mayores, porque no queremos renunciar a, bueno, pues a la cultura, al deporte, al ocio, siempre con seguridad y responsabilidad. Bueno, pues con seguridad y responsabilidad espero que lo disfruten este verano, también que disfrute del verano el alcalde de Manzanares el Real. Esta semana es la última de temporada, así que sabe que por ahora le vamos a dejar tranquilo, pero en septiembre retomaremos y estaremos de nuevo encantados de recibirle aquí en el estudio de Onda Cero Madrid Norte. En septiembre nos vemos entonces. Muchas gracias, alcalde, y hasta pronto. Gracias y buen verano. Igualmente. Onda